Bienvenidos, manitas, tercera parte de nuestro taller de manualidades en miniatura. Si no habéis visto las dos anteriores, en la que hicimos en la primera la estructura y en el segundo vídeo hicimos estos muebles, os los dejaré enlazados en la cajita de descripción del vídeo. Hoy es el turno de organizar nuestro taller. Para ello necesitamos organizadores, cajoneras, cajas, baldas. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Acompañarme, que empezamos. Empezamos por unas baldas sencillitas. Ya tengo aquí dos montadas, yo voy a hacer tres y se ven de lado de esta manera y por el frontal de esta otra. Estoy utilizando madera de balsa de 1,5 milímetros de grosor y tan solo necesitamos estas tres piezas, dos iguales que midan 7 por 1 centímetro y otra más pequeñita que mide 7 también de largo pero medio centímetro de ancha. Vamos a montarla, es muy fácil. Siguiente organizador, este que también es muy fácil de hacer para después colocar en este mueble. Yo voy a hacer dos y las medidas son las siguientes: dos piezas iguales de 3,4 por alto por 3 centímetros y otras dos que serán los divisores de 2,5 por 3 centímetros. Y ahora pasamos a pegar los divisores a los laterales. Le hacemos unas marquitas a los laterales para que los divisores nos queden rectos. La distancia a la que vosotros queráis. Yo estoy repartiendo el espacio en tres. En esta ocasión estoy utilizando cartón Pancaster. Es un cartón muy resistente y fácil de cortar. Se suele utilizar en maquetismo. A mí me lo enviaron desde la web Cristina Camps. En la cajita de descripción os dejaré los enlaces. Siguiente pieza, una cajonera de 4 cajones. Para la trasera, una pieza de 5 por 3,5 centímetros. Para estos dos laterales más cortos, 1,5 por 3,5 y para los dos laterales más largos 5,3 por 1,5. Para los divisores, el divisor horizontal de 5 por 1,3. Para los dos divisores verticales 1,3 por 1,6. Vamos a ir montándolo. Lo estoy pegando todo con cola blanca de carpintero. Pasamos a formar los cajones, porque en esta ocasión la cajonera la voy a hacer que podamos sacar los pequeños cajoncitos. Esto es opcional, si no, aquí en el frontal no le pongáis divisores, frontal le cortáis otra pieza igual que la trasera, se la pegáis y luego simuláis los cajones. Vamos a hacer más cajoneras que lo haremos de esa manera para que tengáis las dos opciones. Yo os voy a dar las medidas de lo que me sale a mí, porque depende de a la hora de pegar los divisores el espacio que se nos quede. Nos podemos ir 1 milímetro y en espacios tan pequeñitos se nota una barbaridad. Los huecos que tengo son de 2,5 de ancho, los he cortado de 2 para tener holgura, que me quepan los laterales y tener holgura para poder sacar el cajón y meterlo sin ninguna dificultad. Y las piezas que he cortado son las siguientes: maderita de balsa, repito, podéis hacerlo con cartoncillo, con lo que tengáis. A mí me apetece hacerlo con maderita de balsa porque después lo voy a teñir, sin más. En los frontales sí que le voy a hacer un poquito de decoración. Las piezas que cortamos: para la base 2 centímetros, que es el ancho del cajón, y 1 centímetro, que es la profundidad. Para los dos laterales
lo mismo 1 centímetro de ancho, porque es la profundidad, y 1,5 de alto. Y para la trasera, 2,4, que es el ancho, y la altura la misma que estos dos laterales, 1,5. Ahora vamos a montarlo. Pegaremos los dos laterales pequeños y después la trasera. Y dejaremos secar antes de seguir manipulándolo para hacerle el frontal. No pongáis exceso de cola en estas piezas porque son muy chiquititas y cuanta más cola pongáis, más tardará en secarse y más se os moverá cuando lo estéis manipulando. Para los frontales vuelvo al cartoncillo este Pancaster. Los estoy haciendo midiendo 1 a 1. Yo cojo el trocito de cartón, lo coloco, le doy un milímetro de holgura en cada lado, marco y corto. Y para el orificio, un sacabocados. Y pegamos los frontales, colocando los cajones en su sitio. Lo siguiente que vamos a hacer, 4 cestas de tela para estos 4 huecos de aquí y necesitamos tela y cartulina. Vamos a empezar cortando en cartulina la siguiente pieza, 11,3 por 6 centímetros, para hacer cajas de 2,7 por 2,7, completamente cuadradas. Y vamos a hacer las siguientes marcas. En la parte de los 11,3 medimos 2,7, otros 2,7, otros 2,7 y los últimos 2,7. Y se nos queda aquí medio centímetro. Damos la vuelta y hacemos lo mismo, 2,7 y 2,7. Nos queda esta cuadrícula. Pues ahora vamos a crear otra pestaña más, porque este medio centímetro van a ser las pestañas. En este cuadrado de aquí abajo, aquí, en esta línea de aquí, otra pestañita de medio centímetro. Cuando ya lo tenemos así, vamos a cortar este cuadrado, lo que nos queda de este cuadrado, la pestaña no, este trocito de cartulina de aquí abajo, este y este cuadradito. Ahora vamos a cortar en ángulo en las pestañas. Y esta es la forma de nuestra caja. Vamos a marcar las dobleces para ayudarnos a plegar por las marcas del lápiz. La estructura de nuestra cajita ya está formada. Ahora llega el momento de la tela y tenéis dos opciones. Por la parte exterior la forráis ahora o después cuando ya la hayamos montado. Yo lo voy a hacer después. Vamos a colocarle pegamento en estas 4 pestañas y montar la cajita.
Siguiente organizador con cartoncillo, un panel para la pared de 8 por 6 centímetros y le vamos a marcar esta cuadrícula. Tanto en vertical como en horizontal marcas a medio centímetro y en cada una de las uniones vamos a hacer un pequeño orificio. Yo me voy a pegar la currada de hacer los agujeritos porque me apetece y porque se ve más real. Pero si no queréis hacerlo, con un rotulador negro vais haciendo un puntito y ya tenéis, se simula los orificios del panel. Yo estoy utilizando unas pinzas primero para marcar y después ya con el bisturí, con el cúter, que sea un exacto, que tenga la puntita finita. Vamos a ir abriendo el orificio. Cojo la pinza, voy a la unión y presiono. Una vez ya tengo la marca hecha, con el bisturí voy marcando el orificio. Y ya está, un orificio nuevo. Tengo muchos por hacer y de la misma manera voy a seguir haciendo el resto. Esto me va a llevar un ratito. Una vez ya tenemos los orificios hechos, vamos a borrar la cuadrícula, el lápiz, y por la parte de atrás, que está hecha unos zorros, pero eso no se va a ver, le vamos a pegar estas dos tiritas, una a cada lado, para separarlo de la pared. Siguiente organizador para otro de los huecos de este mueble. En esta ocasión va a ser una cajonera, pero como ya os dije antes, con esta otra, la voy a hacer que los cajones no se van a abrir. Simplemente va a aparentar que es una cajonera. Dos piezas para la parte de abajo y la parte de arriba de 2,7 por 2,7 y otras dos piezas que son los laterales de 2,7 por 3,1. Los laterales los vamos a pegar en los lados de la parte de arriba y en la parte de abajo. Aplicamos cola y dejamos secar antes de seguir manipulando. Para el frontal, una pieza que cubra por completo este cuadrado. 3 por 3 me ha salido a mí. Y ahora 3 piezas de 3 por 1 centímetro van a ser los frontales de los cajones. Pegamos y dejamos secar. Pasamos a hacerle los accesorios al panel este de pared. Cartulina y he cortado un trocito de malla de colador de pasta, este tipo de malla, que he pintado de blanco. Y vamos a hacer unas bandejitas. Yo aquí ya tengo una hecha, unas bandejitas y unas cestitas. He cortado una tira de cartulina de medio centímetro de ancha. Pues vamos a ir dando forma y montando. Y para endurecer la cartulina he descubierto que el adhesivo instantáneo, aplicándolo en toda la superficie, la deja muy dura. Y ahora vamos a por un par de cestas.
Otra cesta de un tamaño un poquito más grande de cartulina. Corto la cartulina de 3 centímetros y marco a 2 para hacer un pliegue. Esta vez, para que nos sea más fácil, va a ser rectangular. Pegamos las piezas en el panel y dejamos secar. Y ahora ya pasamos a dar color y acabados a todo lo que llevamos hecho hasta ahora. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y todo esto es lo que hemos hecho. Cajitas simulando que son unas cestas de tela. En la parte de abajo de este estante. Estos 3 estantes, que bueno, ya le pondremos pinturitas y cositas. Esto va pegado en la pared. Estos 2 organizadores de papeles de scrap, que pueden ir ya en su sitio. Esta cajonera que como pomos le he puesto, estos son unas piezas de bisutería en forma de mariposa. Esta la colocaremos aquí. Esta cajonera que si queréis la opción de que los cajones se puedan sacar, pues esta es una buena idea. Y por último este panel para la pared, que quizá es lo que más trabajo lleva de todo lo que hemos hecho hoy, el liarte a hacer los agujeritos.
Lo pinté de blanco, igual que hice con algunas otras piezas, y lo que sí que no os he enseñado es que para darle un acabado y que parezca metálico, que tenga brillo, le apliqué, antes de pegar estas piezas, le apliqué un barniz cerámico. Y por supuesto los accesorios del panel, una cesta más grande, 2 cestitas simulando alambre y una pequeña bandejita. El truquito de aplicarle una capita de pegamento instantáneo, fijaros lo duro que queda. Aquí también tengo ya adelantado algunas cajitas cuadradas, alargadas, redondas, pero esto lo veremos en el próximo vídeo de miniaturas. Espero que os esté gustando, como siempre, si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Sabéis que es algo muy importante para mí, para que el canal siga creciendo y así pueda llegar todos mis vídeos a más personas. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.